¿Qué tal amigos? Luego de mucho tiempo, hoy día vamos a ver cómo funciona la aplicación de DodoDeaths. Rápidamente, sin perder tiempo, nos vamos a nuestro celular, nos vamos a la Play Store, buscamos DodoDeaths y pues descargamos esta aplicación. Aquí ya la tenemos, la vamos a abrir y listo. Esta aplicación nos va a ayudar mucho en este mundo de Ark. ¿Por dónde empezamos? A ver, vamos a empezar por los ajustes, ¿ok? Cuando hay evento, ¿a dónde nos vamos a ir? Aquí, donde dice configuración multiplicadores, ahí vamos a entrar y lo primero que vamos a elegir es servidor oficial. Básicamente este video va a ser para todos los que jugamos en servidores oficiales, pero también hay la opción para poder elegir, como ven, el Small Tribes, Apocalypse, Ark Mobile, muchas más opciones más que ni siquiera conocía. Y también aquí pueden añadir, por ejemplo, su propio servidor si juegan en algún nitrado o en el propio host local. Entonces, en mi caso, yo juego un servidor oficial. Como bien saben, en servidores oficiales todo está en por 1, que quiere decir que estos son los parámetros normales en este tipo de servidores oficiales. ¿Qué pasa cuando hay un evento que regularmente Wilcar lo hace los fines de semana? Aquí es donde debemos entrar y editar. Por ejemplo, regularmente, como les digo, los fines de semana la velocidad de Doma se multiplica por 2, el apareamiento también se multiplica por 2, la experiencia por 2, los hexágonos se multiplican por 1.5, que en este caso de los hexágonos únicamente se da en Gen 1 y Gen 2, por si no sabían ese dato. Muy bien, vámonos rápidamente. Arriba a la izquierda le damos envuelve, vamos a ver los parámetros normales. Por ejemplo, aquí nos sale el asolador. Ojo que tienen que buscarlo con el nombre en español, A este dino, por ejemplo, lo conocemos como Ravager, pero este y otros dinos hay que buscarlos con su nombre en español. Para ver los cambios nos vamos a ir a donde dice apareamiento, y como estamos en por 1, el embarazo dura 4 horas con 10 minutos, y para que el dino llegue a adulto son 2 días y 6 horas con 10 minutos. ¿Qué pasa cuando hay evento? Ya les dije, nos vamos aquí, configuración, y Wilcar anuncia que hay Doma por 2, entonces vamos aquí a cambiar. Simplemente borramos, colocamos el número 2 y ya está. Hay veces que Wilcar solamente da Doma por 2 y experiencia por 2, y en cuanto al apareamiento pues no hay nada. Ojo con eso, no se van a confundir, lean bien los cambios que hay por evento. Cuando son fechas importantes, eventos importantes, hay hasta por 3. ¿En dónde ven eso? Aquí, antes de darle a unirse a Ark, aquí a la derecha en noticias de Ark, ahí les va a aparecer si es que está activo algún evento y qué parámetros se han cambiado. O también si lo siguen en Twitter, ahí también lo anuncian. Entonces sigamos, Wilcar también anunció que va a haber apareamiento por 2, que incluye la velocidad de incubación e incluye la velocidad de crecimiento de los dinos. Listo, por 2, por 2, por 2, por 2. La experiencia, bueno, si desean también pueden ponerlo, no influye mucho este dato. Y simplemente le damos a vuelve. Ahí está, bajamos y claramente aquí se vaya a actualizar, como ven. 2 horas y 5 minutos cuando en un por 1 era pues 4 horas con 10 minutos el embarazo. ¿Para qué más nos va a servir esto? Para hacer la doma por hambre, que es lo que recomiendo mucho cuando vayan a tamear algún dino. Vamos a cambiar aquí los parámetros, ya que actualmente no hay ningún evento, así que lo colocamos por 1. Si juegas, como les dije, en algún nitrado, pues tienes que averiguar los datos de tu servidor y colocarlos aquí para que puedas tamear y crear con facilidad. También si juegas en host local, fíjate en los ajustes, todos los parámetros que has usado y colócalos en la configuración de la aplicación. Muy bien, vamos a dejar la aplicación por un momento y vámonos a tamear un dino para que vean mucho mejor cómo se usa esta aplicación en cuanto al tameo. Un dino muy rápido de tamear, muy fácil, aquí en Genesis 2 y en Lost Island ahora, es el Maywin. Le baja la comida muy rápido, el tameo es sumamente sencillo, así que por ello vamos a tamear ese dino para dar el ejemplo, ¿ok? Muy bien, hemos llegado a esta zona. Por aquí hay muchos Maywin. Hace un momento me dio un lagazo gracias a Wilcar, que no he podido entrar durante muchas horas. Pero bueno, ahí hay un Maywin, como ven. Comencemos. Agarramos nuestro catalejo. Vemos el nivel del dino que queremos tamear. Obviamente cualquiera, nivel 20. Bueno, de ahí vamos a probar con uno más alto para ver comparaciones. ¿Qué hacemos entonces? A ver, aquí en la DodoDeaths, una vez ya configurado todo, ya saben, nos vamos aquí a la lupa, escribimos Maywin o el dino que vayamos a tamear. Entramos así de fácil. ¿Qué vamos a hacer primero? Pues tenemos que dormirlo, ¿verdad? Entonces bajamos y aquí también nos podemos ayudar de estos datos. Por ejemplo, en este caso yo voy a usar una ballesta. Si van a usar un arco, pues escogen arco o un arco compuesto o cualquiera de las combinaciones que aquí pueden ver. Bien, escojo ballesta y me dice que para dormirlo necesito 2 flechas, pero es muy importante el daño que hace una ballesta porque eso afecta al tameo. Mientras más daño, en efecto hace más daño al dino, lo pueden matar si es un dino que tiene muy poca vida, pero sirve para dormirlo
mucho más rápido utilizando menos flechas. Entonces, ¿cómo edito el daño de mi arma que voy a usar? Obviamente verifíquenla. Aquí, como ven, voy a usar esta de aquí. Es una maestro artesano, ballesta, eso no importa el nombre, lo que importa es abajo. Daño del arma 197.7%. Ese es el dato que necesitamos. Entonces aquí me voy donde dice a la derecha de inconsciente, que está mal escrito por cierto, editar armas, escojo que voy a usar una ballesta y aquí dice daño del arma, entonces era 197.7%, ¿verdad? Perfecto. Aquí le pueden dar un nombre, yo le voy a poner simplemente ballesta maestra, por ejemplo. Le damos en añadir, aquí abajo está como ven, ballesta maestra. Si han agregado más armas, como yo lo había hecho antes, ahí dice ballesta, en la X simplemente lo borran y ya está. Y queda la nueva. Damos en volver, vamos a la izquierda y aquí está nuestra ballesta, 197.7%, y ahí abajo nos dice cuántas flechas narcóticas necesita. Una. Con una, un Maywin de level 20 se va a dormir. Ojo, también aquí se edita el nivel, dan ahí, borran, si es un level 40, si es un level 50, 150, pues ya van editando. En este caso, nivel 20, damos a check y se actualizan todos los datos que necesitan saber. Comprobamos, vamos a ver, creo que es este es el nivel 20 como ven, vamos a comprobar. Les recomendaría usar el lanzarpones, muy buena arma por cierto, por si no la conocían, los que son de otros mapas, pero como es una flecha, obviamente ya no importa eso, porque no se va a escapar. Damos una, a ver, ¿se duerme? Se durmió. Efectivamente, la Dododets tenía razón. Ahora, rápidamente, ¿qué más hacemos una vez que esté dormido? Volvemos a la Dododets. Aquí donde dice domando, tenemos los alimentos con los cuales vamos a tamear nuestro dino. Y también se preguntarán, ¿esto es exacto? Pues también vamos a verlo. En este caso, el mejor para hacer 100% de efectividad en tameo es el kibble básico. Necesitan 4. En este caso no lo tengo. Muy bien, pasemos al segundo. Va bajando la efectividad, por supuesto. Aquí abajo lo pueden ver, 99.8%. Si no tengo carne de cordero, que es esta, pues la siguiente, no nos queda de otra. Carne de primera, la efectividad baja a 99.7, que podría ser un nivel menos, un punto menos en nuestro tameo, ya cuestión de ustedes que elegir, ¿ok? Obviamente siempre lo mejor es un pienso, un kibble. Y si ponemos en cargar más, nos va a salir muchísimas más opciones, pero cada vez va a bajar la efectividad y el tiempo de tameo va a ser mucho más. Muy bien, como dijimos, vamos a hacerlo con carne de primera. Si encuentro por ahí un cordero, pues lo haré con cordero, ¿ok? Una vez elegido la carne de primera, nos vamos al temporizador de hambre. Esto es muy importante para tamear correctamente nuestro dino, que no pierda eficiencia y para que no estén al pendiente a cada rato. ¿Qué tienen que hacer? Entran al inventario del dino que está dormido y se fijan en la cantidad de comida. El máximo, como ven, es 3400. Muy bien, aquí coloco 3400. Al otro lado se debería poner la cantidad de comida que tiene actualmente, pero no se hagan problemas, colóquenle también el máximo. Listo. 3400, 3400. El objetivo, ¿cuál es? Que llegue a 2900, el cual ya llegó, como ven. Entonces ya podría yo colocar la comida. Así es como se tamea por hambre. Hay veces que cuando no hay evento y es un dino mucho más fuerte, pues demora mucho más, o los dinos que consumen vegetales son los que demoran muchísimo más tiempo que los que consumen carne, ¿eh? Pero así es mejor, porque simplemente tú te vas a hacer pues tus cosas a la base, te vienes aquí y le das seguimiento, como ven, fácilmente. Por si no sabías este dato, abajo a la derecha, como ven, te aparece la cantidad de comida. Si ya llegaste al objetivo, pues vienes y tameas tu dino. Ahora, otro dato también muy importante, y los narcóticos, J, ¿qué pasó? Pues sí, hay dinos que necesitan narcóticos porque se despiertan antes de que llegue al objetivo de comida. Pero aquí también tienen el dato, abajo como ven, nos aparecen narcóticos necesarios, 0. ¿Tiene razón? Sí, porque nuestro objetivo era que llegue a 2800, ya pasó, como ven, ya está en 2500 y ya le debemos de poner la comida. Lo hacemos una vez más, a ver, esperemos encontrar uno de mayor nivel. Podría hacerlo con un estego, pero demoran muchísimo cuando no hay evento los dinos que consumen vegetales o berries. Acá hay dos, a ver. 135, perfecto. Este nos va a dar un poco más de tiempo. Vamos a probar con este dino. ¿Qué hacemos? Ya saben, lo mismo. Escogemos el nivel, 135, damos a check, bajamos. Vamos a usar nuestra misma arma, la del mismo daño, y nos dice que con 3 flechas ya se va a dormir. En este caso, para darle 3 flechas, el Maywin se va a escapar, no me va a dar tiempo, así que voy a usar mi arpón, ¿ok? Ya saben, fabríquense esa arma, es muy buena, o en todo caso con una trampa. A ver, vamos ahí. Vamos a comprobar, tendrá razón, 3 flechas. 1, 2, 3. A ver, esperemos que haga efecto. Un momento.
Listo, ahí está. Inconsciente, tenía razón. Con 3 flechas fueron suficientes. Rápido, rápido, rápido. En este caso voy a intentarlo hacer con carne de cordero. 31, me pide 31, ¿ok? El tiempo son 12 minutos aproximadamente. A eso también tengan en cuenta que también te dicen esto. Aproximadamente en 12 minutos con 56 segundos ya vas a tener que darle la carne. Ya saben que se tienen que fijar acá abajo. Narcóticos necesarios, 0. Perfecto. Pueden irse con tranquilidad a conseguir la comida para el tameo. Muy bien. Temporizador por hambre, muy importante. Comida máxima que están viendo en pantalla, 5400, ¿verdad? Colocamos 5400. Aquí también. El objetivo, 3850. Muy bien, tenemos que esperar hasta esa cantidad de comida. Actualmente, como ven, tiene 5215. Tenemos tiempo. Voy a conseguir la OBI y volvemos, ¿ok? Muy bien, amigos, ya estamos de nuevo. Efectivamente ha pasado cerca de 12 minutos, aunque todavía falta, como ven, está en 3900, pero ya está cerca, así que vamos preparando todo. Voy a matar la OBI que está por allá. Recuerden que me pedía 31 de carne de cordero. Me falta un poco más. Muy bien, amigos, voy a sacar toda la OBI. Vamos a devolver algunas. Una más. 2, 3. Ahora sí tengo 31, era exactamente. 1, 2, 3, 4. 6 por 4, 24. Más 3, 27. Más 4, 31. Ya tengo exacto. Vámonos donde estaba el Maywin. Lo voy a marcar, que se ha desmarcado. Acá está, ya está. 3600. El objetivo era 3850. Así que está perfecto. Lag. Entramos inventario. Mood para cordero. Listo, 31, 41%. A ver la carne cómo va, muy bien. Sigue comiendo. 3 de carne, que si le falta una no se tamea, Así que tenemos que confiar en las Dodo Deaths. Ahí está. Exactísimo, muy preciso. Quedó en nivel 201. Vamos a ver la efectividad. ¿Afectó en algo? ¿En un punto aunque sea? Vamos a ver. Bueno, aquí aparece más 100 niveles, no entiendo por qué, pero lo correcto era que diga más 67 niveles. Si retroceden un poco el video, van a poder verlo bien. Entonces, como el Maywin era nivel 135, más los 67 niveles, debió quedar en 202. Pero solo si lo hacíamos con el 100% de efectividad, el cual únicamente se conseguía tameándolo con el Kibble básico. Como lo hemos hecho con la OBI, nos ha bajado solamente un nivel. Entonces ya cada uno va a decidir si hacerlo con Kibble o con los siguientes alimentos que le siguen. Entonces, amigos, sí podemos confiar en la Dodo Deaths para tamear un dino con exactitud. Vámonos y sigamos viendo para qué más nos sirve la Dodo Deaths. ¿Qué más? Eso es lo importante. Vamos a repasar rápidamente. Ajustamos configuraciones, ya saben. Listo, una vez que esté ajustado, escogen su dino, se fijan en su arma, se fijan en las flechas que necesitan, el dino se duerme, luego se fijan en la comida que le van a dar, la cantidad, el tiempo aproximado que tienen que esperar, muy importante, luego de eso se fijan en los narcóticos que se necesitan y por lo tanto ahí sí tienen que estar pues pendiente del dino. No se pueden ir muy lejos hasta que cumplan el temporizador de hambre, el objetivo de la doma por hambre. Una vez lleguen a su objetivo, le dan su comida y ya está tameado. Así de fácil. Eso sería una de las cosas importantes por la cual nos sirve esta Dodo Deaths. ¿Qué más podemos ver aquí? Estadísticas del dino, apareamiento, otra cosa que también vamos a usar una vez ya estemos criando dinos. Nos aparece el tiempo total que demora ese dino en crecer, ténganlo en cuenta. En este caso los giga, por ejemplo, demoran 10 días, 3 horas, 59 minutos y 9 segundos. Desde que empiece a incubarse hasta que llegue a adulto. ¿Qué más tenemos aquí? Algunos consejos. Aquí le damos a más cositas de spawn en mapas. Por ejemplo, escogemos la isla y aquí podemos ver el spawn del giga en el mapa de la isla. ¿Qué más? Inclusive más abajo te aparece que el giga puede dañar estructuras de paja, de madera, de adobe, de piedra, la metal no, la tech no, por la cual puede ser afectado un giga, como ven. Para tener en cuenta las trampas, por qué puertas puede ingresar. Muy completo, muchos datos de todos los dinos de Ark. ¿Qué más podemos saber aquí con la Dodo Deaths? Temporizadores, como especie de alarmas que podemos configurar con los dinos, recursos, los mejores recolectores, por ejemplo, de quitina. ¿Cuál es? El número 1, el megaterio. Luego le sigue el hacha de metal. Esto es muy importante para la gente que no sabía. Volvemos. Recetas también. Por ejemplo, los piensos. Aquí hay mucho más para las monturas, todo lo que necesitan. Está completísimo esto, Y hacen sus kibbles. El mejor, obviamente, es el kibble extraordinario, que aplica para cualquiera. Cualquier dino come este kibble de color celeste. ¿Qué más tenemos? Vamos aquí a vuelve, mapas, todas las criaturas que pueden encontrar, mapa de recursos. Aquí está todo, Las notas de explorador, excelente. Calculadora de recursos. Por ejemplo, ponemos lingotes. Para un lingote, ¿cuánto se necesita? 2 de metal crudo. Está muy bien. Ya pueden ver ahí ustedes todo lo demás. Calculadora de clonado. También para los que ya están un
poco más avanzados, ya están en la era tech, colocan la criatura a clonar, colocan el nivel y simplemente aquí les va a arrojar el costo de los fragmentos de elemento. Y listo amigos, así es como se usa la Dodo Decks. Eso es lo más importante que pueden encontrar en esta fabulosa aplicación, así que ahora a tamear como se debe. Una aplicación más que les puedo recomendar es la calculadora del generador, para los que tengan pues ya este ítem tech, para que sepan cuánto dura el elemento a cierto radio. Por ejemplo, un elemento a un radio máximo de 10 me va a durar simplemente 4 horas con 32 minutos 2 segundos. Recomendadísimo también esta aplicación. Muy bien amigos, esto fue todo. Recuerden que estamos en un servidor oficial. Cualquier duda que por ahí les haya quedado, déjenlo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Bye bye.